Pero sigamos con los ejercicios que son típicos en los exámenes de matemáticas. En una progresión aritmética de 81 términos, el noveno y el 53º término son el 310 y el 277 respectivamente. Y nos plantean la siguiente pregunta: ¿cuáles son los números que ocupan el primer y último lugar en dicha progresión? Visualicemos entonces cuál es la posición de los números dados en la progresión aritmética. Entonces el valor de A sub 9 es 310 y la posición 53 será del 277. Ahora bien, el enunciado manifiesta que hay 81 términos, lo que significa que debemos calcular el número que ocupa la posición 81, es decir, el último término. Pilas que tampoco se nos proporciona el dato de la diferencia aritmética. Antes de reemplazar los datos en la fórmula, conviene analizar lo siguiente. El número de términos que contiene este intervalo de la sucesión se lo determina de la siguiente manera. El número de la posición mayor de este intervalo menos el número de la posición menor más 1 nos dará el número de términos que consta este intervalo. En efecto, cada vez que se requiera saber el número de términos que hay en un intervalo de sucesión, simplemente restaremos el número de la posición mayor menos el número de la posición menor y siempre agregaremos 1. Consideremos otro ejemplo más simple. Si queremos saber el número de términos que hay desde A sub 1 hasta A sub 9, deberemos restar 9 menos 1 es 8 más 1 es 9. Significa que hay 9 términos desde aquí hasta aquí. Ahora que si queremos saber cuántos números hay desde el A sub 2 hasta el A sub 9, restaremos 9 menos 2 es 7 más 1 es 8. Entonces habrán 8 términos contados desde aquí hasta aquí. Dicho esto, ahora reemplacemos en la fórmula. Para ello solo voy a considerar los datos de este intervalo. El valor para el enésimo término es 277. En este caso el primer término referencial será 310 y el número de términos que hay en este intervalo es 45. Recuerda que el valor de la diferencia aritmética es desconocido. En el lado izquierdo de esta ecuación se tiene 277, por el lado derecho tenemos 310 más la resta de 45 menos 1 por D. Transponemos ahora el 310, obviamente cambiándole el signo, y procedemos a ejecutar la resta. Y para despejar la incógnita aplicaremos nuevamente el axioma fundamental de las ecuaciones, dividiendo en este caso ambos lados de la ecuación para 44. Simplificamos el lado derecho para despejar la incógnita y simplificaremos también el lado izquierdo. Onceava de 33 es 3 y onceava de 44 es 4. Por lo tanto, la diferencia aritmética de esta sucesión es menos 3 cuartos. Una vez que ya obtenemos la diferencia aritmética, es decir, el valor constante de esta sucesión, ya podemos calcular lo requerido, el primer y último término. Entonces nuevamente utilizaremos esta fórmula, pero considerando el intervalo desde A sub 1 hasta A sub 9, puesto que se requiere calcular el primer término. De manera que el enésimo término será 310. Tomaré como término referencial el término que nos interesa calcular, es decir, A sub 1. Y el número de términos que hay entre A sub 1 y A sub 9 es precisamente 9. Y la diferencia, como es un valor constante en toda la sucesión aritmética, será menos 3 cuartos. En el lado izquierdo mantenemos el 310 y en el lado derecho bajamos el A sub 1. Ten presente que en esta operación primero debemos resolver la resta y luego realizar la multiplicación. Y así obtenemos menos 6. Inmediatamente transponemos este valor con su respectivo cambio de signo y simplemente sumamos y obtenemos el primer término de esta sucesión. Con un procedimiento similar, ahora calculemos el último término. Es decir, que calcularemos el término que ocupa la posición número 81. Entonces, el primer término referencial conviene que sea A sub 1, es decir, 316. El número de términos que hay desde A sub 1 hasta A sub 81 es precisamente 81.
El valor de la diferencia aritmética es menos 3/4. Recuerda que este valor es constante en toda la sucesión aritmética. Ahora resolvamos esta operación. 81 menos 1 es 80. 80 al multiplicarse por menos 3/4 obtenemos menos 60. Finalmente realizamos esta resta y así obtenemos el último término de esta progresión aritmética.